Conmocionado, Putin huyó de Moscú. Miedo animal. El dictador se esconde tras decenas de sistemas de misiles en Valdai. Mientras tanto, no habrá desfile de la victoria. Los ensayos se ven interrumpidos, los vuelos se cancelan. Moscú teme enormemente a los misiles ucranianos. ¿Realmente la Plaza Roja permanecerá vacía por primera vez en 30 años? Además, hay purgas masivas y pánico. El dictador destituye a los gobernadores de las regiones fronterizas. ¿Qué hay detrás de esto? Además, el búnker está sitiado. Alrededor de la residencia secreta del dictador se levantarán 27 torres con defensa antiaérea, temiendo un golpe mortal. Les doy la bienvenida al canal Ucrania Hoy. ¿Cómo el miedo por su vida está destruyendo el régimen de Putin? ¿Y por qué los blogueros militares ya esperan la capitulación? Mi nombre es Andrei Silakov. Sobre el pánico total que reina ahora mismo en Moscú. Putin, por miedo, evita Moscú constantemente. Darse cuenta de que la capital ya no es segura. Al parecer, el dictador se ha trasladado a su residencia secreta en Valdai. Para salvar su vida de alguna manera, convirtió este palacio en una auténtica fortaleza inexpugnable. Según datos recientes de satélites occidentales, solo en marzo, alrededor de su búnker se levantaron de urgencia 7 nuevas torres enormes con sistemas Pantsir. Como muestran las imágenes satelitales de Planet.com, la construcción de las 7 nuevas torres para los Pantsir comenzó el mismo día, el 17 de marzo. Algunas de ellas ya están equipadas con sistemas de misiles antiaéreos. Al igual que las torres con sistemas Pantsir alrededor de Moscú, los sistemas de defensa aérea en Valdai están situados alrededor de la residencia de Putin en 2 anillos, uno de gran diámetro y otro de menor diámetro. Y este miedo irracional sigue dando frutos. Por primera vez en los últimos 30 años, el Kremlin se prepara para cancelar por completo el desfile del 9 de mayo, sagrado para su propaganda. Todos los vuelos aéreos ya han sido oficialmente cancelados y los ensayos de las fuerzas terrestres se han suspendido. ¿Acaso Moscú teme que justo durante la celebración la artillería balística ucraniana ataque la Plaza Roja? Escuchemos. La razón de la cancelación del desfile posiblemente sea la amenaza del uso de nuevos misiles. Es posible que el enemigo tenga tal cantidad de ellos como para atacar a los participantes del desfile. Pero no es solo Moscú. San Petersburgo también se va a esconder. En la ciudad ya están reduciendo los eventos. Tengo información de la ciudad de San Petersburgo, donde también se ha pospuesto la parte terrestre del desfile, que por cierto ha sido modificada. Blogueros Z ahora están perplejos. Con misiles balísticos el tiempo se cuenta en minutos. Durante el desfile todos están firmes, se declara una alerta. ¿Qué ocurriría? Se cortará la señal, ¿ven? Pero ¿qué pasará en la plaza y alrededores? Denis Shtillerman, el diseñador principal de la empresa Firepoint, afirma que la defensa antiaérea rusa nunca ha derribado un misil balístico en su vida. Miren, todo está en un estado muy lamentable allí. Y están aprendiendo en contra de la guerra. Sí. Ellos aún no han interceptado misiles balísticos. Nunca lo han hecho. Ellos no tienen dónde aprender. Y en medio de esta vergüenza militar, el tan alabado índice de popularidad de Putin se está desplomando. Las cifras de confianza cayeron del 76 al 71%. Y eso solo según las encuestas oficiales y falsas. Y para mantener su trono tambaleante, Putin ha comenzado una dura purga. El dictador busca desesperadamente a los culpables, desatando un terror masivo contra los funcionarios locales. Toda la culpa por los fracasos en el frente y los depósitos de petróleo incendiados. Ahora se traslada a los gobernadores regionales, quienes son destituidos uno tras otro. El objetivo principal de estas rotaciones de personal es salvar la popularidad de Vladimir Putin y del partido Rusia Unida. En el Kremlin, temen que el descontento de la población en las zonas fronterizas, debido a los constantes bombardeos y peligros, pueda convertirse en un voto de protesta. El Kremlin espera desviar el descontento en las regiones fronterizas lejos del presidente de Rusia y del poder antes de las elecciones de septiembre de 2026. Según los últimos datos de los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, tras la destitución del conocido gobernador de la región de Kursk, también han caído bajo fuerte presión los jefes de las regiones de Belgorod, Briansk e incluso Dagestán. Pero ningún despido ejemplar servirá de nada. Un castillo de naipes. Intentando silenciar la verdad sobre su fracaso, el Kremlin ha impuesto la censura más estricta. Comenzó a bloquear masivamente Telegram y colapsó los sistemas bancarios del país. Pero millones de rusos descargan VPN y ven la situación real. Los desfiles han sido cancelados, la economía está en llamas y el líder aterrorizado se esconde en bosques remotos tras decenas de complejos de misiles.
Y mientras el dictador aterrorizado tiembla en su búnker, se ha acorralado por completo en una trampa sin salida. Para ocultar al pueblo la inminente capitulación y una nueva ola de movilización, el Kremlin, presa del pánico, bloquea completamente Telegram. Porque ya no queda nadie para luchar solo para ser enviados al matadero. Ahora obligan por la fuerza a estudiantes comunes y a deudores. ¿Cómo el régimen condenado retrasaba su final? Míralo ahora mismo. Educación excesiva para cubrir la escasez de personal en la economía de tiempos de guerra. A los graduados después del 9º grado se les incentiva activamente a formarse en especialidades técnicas, en particular en la producción de drones. En febrero-marzo de 2026, en las redes sociales rusas se desplegó una gran campaña en apoyo a la zona económica especial Alabuga en Tartaristán. Los adolescentes contaban que estudiaban en el colegio Alabuga Politécnico y que ya trabajaban en la fábrica de drones, con la perspectiva de ganar hasta 150.000 rublos en 1 o 2 años. A conocidos blogueros se les pagaba desde 250.000 hasta 1,5 millones de rublos por publicar este tipo de videos, según una publicación del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Para quienes no están dispuestos a trabajar en la industria de defensa, en Rusia se prevé otro escenario. El ministro de Ciencia y Educación Superior de la Federación Rusa, Valery Falkov, ordenó asegurar la firma de contratos de al menos el 2% de los estudiantes. A ellos se les propone tomar un descanso académico y marcharse al servicio militar por al menos 1 año. En primer lugar, para aquellos que tienen deudas académicas. Además, en febrero de 2026, las autoridades regionales recibieron la instrucción de formar listas de personas con deudas en servicios públicos, considerándolas como potenciales voluntarios. Si la deudora es una mujer, en las listas pueden incluir a su esposo o a sus familiares mayores de edad. En el futuro se planea utilizar estas bases de datos como herramienta de presión para obligar a firmar contratos. Y el ejército ruso necesita muchos de ellos, ya que el ritmo de reclutamiento de soldados se ha ralentizado. Si antes entrenaban a sus soldados, el entrenamiento duraba 1 mes, 1 mes y medio, a veces incluso hasta 2 meses. Hoy está movilizado, pasado mañana ya está en las zonas traseras, en 1 semana ya se está moviendo para algún tipo de empresa conjunta. Desde diciembre de 2025, las unidades de fuerzas de sistemas no tripulados eliminan a más militares rusos de los que Rusia logra movilizar. Así lo declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Según sus datos, diariamente las unidades de fuerzas no tripuladas llevan a cabo más de 11.000 misiones de combate. Solo en marzo, la cantidad de objetivos verificados alcanzados aumentó en un 50% en comparación con febrero, superando los 150.000. Es posible que el bloqueo de la red social Telegram en la Federación Rusa esté relacionado con la situación en el frente. Los analistas mencionan otra razón para el bloqueo: el endurecimiento de las medidas para evitar el surgimiento de sentimientos de protesta. De este modo se refuerza el control impidiendo la formación de movimientos, de algunas estructuras de gestión paralelas, estructuras opositoras, precisamente a través de las redes sociales y otras plataformas. En la Federación Rusa también se están restringiendo las operaciones de todo el Internet, lo que está provocando un creciente descontento en el país. El pasado fin de semana, cerca de la administración presidencial en el centro de Moscú, se formaron filas de personas que se quejaban de represalias. Y como informa Associated Press, activistas de toda Rusia han comenzado a luchar por el derecho a la comunicación libre a través de los tribunales y solicitudes para realizar manifestaciones. Nikita Skoblikov para el canal de televisión Freedom. Mientras el Kremlin bloquea comunicaciones, misiles ucranianos arrasan la retaguardia rusa. Cientos de ataques precisos han destruido bases y fábricas de la Federación. ¿Cómo estos ataques hunden la economía ocupante? ¿Y por qué el poder le teme a muerte a una revuelta popular? Vean a continuación. El Kremlin continúa librando una guerra de desgaste tanto en el frente como dentro de la propia Rusia. Los ataques diarios de los militares ucranianos a la infraestructura de la Federación Rusa son un enorme problema para el Kremlin, declaró el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Kirilo Budanov. Y aunque Rusia no lo menciona públicamente, las autoridades se enfrentan a problemas sistémicos, grandes pérdidas, ataques en la retaguardia y una presión creciente sobre la sociedad. No se quejan. Simplemente no lo harán, porque eso significaría admitir su propia debilidad. Pero esto se nota, y en sus informes lo señalan constantemente. Es un problema, exactamente igual que sus ataques contra nosotros. Eso también es un problema. Kirilo Budanov, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, en una entrevista para Ukrinform.
Al silenciar los problemas, el Kremlin teme mostrar debilidad, ya que esto podría aumentar la presión de Europa y de los países socios durante las negociaciones de paz. Y mientras Putin intenta crear una imagen de operaciones militares exitosas, las unidades ucranianas de sistemas no tripulados llevan ya 4 meses consecutivos destruyendo a más personal ruso del que logran movilizar. Según declara el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, solo en un día las unidades ucranianas de sistemas UAV realizan más de 11.000 misiones de combate. Syrskyi destacó por separado la eficacia de los medios ucranianos. Middle Strike, declarando casi 350 de estos ataques a una profundidad de hasta 120 kilómetros. Entre los objetivos se encuentran almacenes, puntos logísticos, instalaciones de la industria petrolera y energética, así como puestos de mando del ejército ruso. Como resultado de la reunión, se definieron tareas para el desarrollo de nuestros sistemas no tripulados. Seguimos asestando golpes devastadores al enemigo y al mismo tiempo salvando la vida de los soldados ucranianos. Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Telegram. Paralelamente, Moscú intenta encontrar una salida diplomática a la guerra salvando las apariencias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declara: el Kremlin es consciente de que la ocupación total de Ucrania es imposible debido a la falta de militares rusos preparados y a las enormes pérdidas. Según las estimaciones de Kiev, solo para tomar el Donbass, Rusia tendría que sacrificar a cientos de miles de personas. Creo que Putin entiende que no puede ocupar completamente Ucrania. Tiene enormes pérdidas y no cuenta con suficientes personas bien preparadas en el campo de batalla. Está intentando encontrar una salida a la situación que parezca una victoria. Por eso precisamente intenta expulsarnos del Donbass por la vía diplomática, a través del diálogo con Estados Unidos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en una entrevista para el podcast The Rest is Politics. Como señalan los expertos, para el Kremlin esta guerra ya no es solo una herramienta política, sino una cuestión de supervivencia para el propio régimen. En tal situación, cualquier compromiso o cese de hostilidades puede convertirse en una amenaza seria para el poder del dictador ruso, Vladimir Putin. Putin no tiene buenas salidas. Incluso, como dicen, aunque te hayan devorado, siempre tienes alguna salida, ¿verdad? Él no la tiene porque él... ¿Cómo se lo explico? Putin es guerra, la guerra es Putin. Putin es la guerra. Su guerra lo devoró. Él se convirtió en parte de ella. Con la esperanza de salvar la situación, el Kremlin refuerza el control dentro del país sobre los medios de comunicación, las redes sociales y el estado de ánimo público. Se bloquean los mensajeros mundiales más populares. En su lugar, la Federación Rusa ofrece las llamadas alternativas. Como declara el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se supone que el bloqueo de las redes sociales es una preparación para la adopción de decisiones impopulares. Esto podría significar tanto el fin de la guerra como una escalada, entonces a los rusos les espera una movilización abierta, y al frente llevarán a personas no solo de las regiones más remotas del país, sino también de las grandes ciudades. Y esto provocará un descontento serio entre la población. Es decir, es evidente que el Kremlin es consciente de lo poderosos que son los medios de comunicación, los clásicos, y de lo poderosas que son las redes sociales. Por eso intentan tomar el control de ese sector que estaba completamente fuera de su alcance, bajo el control del régimen. ¿Por qué? Porque todo lo que no está bajo control, teniendo en cuenta que se están endureciendo las medidas, teniendo en cuenta que la situación socioeconómica se vuelve cada vez más difícil y que es cada vez más complicado ocultar esta información. ¿Por qué? Porque si no circula por los canales oficiales, circula por canales alternativos a los que los ciudadanos tienen acceso. Según las estimaciones de los analistas, Rusia no está interesada en poner fin a la guerra pronto. Al contrario, intentará prolongarla a pesar de las crecientes pérdidas y los riesgos internos. Karina Lalayan para el canal de televisión Freedom. Mientras tanto, el Kremlin intenta vengarse bajo el agua. Los británicos detectaron a tiempo 3 submarinos rusos que se dirigían sigilosamente a cortar cables vitales en el fondo del Atlántico. ¿Cómo logró Londres frustrar este descarado sabotaje y salvar a toda Europa de una catástrofe a gran escala? Véanlo en el reportaje.
Durante más de un mes, submarinos rusos operaron cerca de los cables y oleoductos británicos, pero la operación fracasó gracias al trabajo de 500 militares británicos. Así lo declaró el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey. En las aguas del Océano Atlántico se detectaron 3 embarcaciones rusas. Y en noviembre del año pasado, la inteligencia británica también detectó en la región el buque de reconocimiento ruso Yantar. Según John Healey, Putin ordena a estos barcos librar una guerra híbrida contra el Reino Unido y sus aliados, incluso alrededor de la infraestructura submarina crítica. Hago esta declaración para condenar las actividades rusas. Y al presidente Putin le digo, lo vemos su actividad en relación con nuestros cables y oleoductos, y debe saber que no se permitirá ningún intento de dañarlos. Y esto tendrá graves consecuencias. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, al comentar la situación, declaró que tales operaciones forman parte de la estrategia general de Rusia. Moscú actúa de manera integral desde el frente en Ucrania hasta los ataques híbridos contra los países occidentales. Las operaciones secretas rusas en el norte del Océano Atlántico, reveladas por el Reino Unido, demuestran las graves amenazas regionales y globales que representa el régimen ruso. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a que abandone cualquier ilusión respecto a Moscú. Este régimen debe ser contenido, aislado y sometido implacablemente a sanciones para contrarrestar sus ambiciones agresivas. Andriy Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, en Telegram. Al mismo tiempo, la presión híbrida por parte de la Federación Rusa no se limita solo al mar. En el Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, afirman que Moscú continúa intensificando las operaciones informativas en Europa. Se trata de la difusión de narrativas dirigidas a dividir a las sociedades occidentales, desacreditar el apoyo a Ucrania y socavar la confianza en los gobiernos europeos. Además de la desinformación, los hackers rusos también están activos y han desarrollado un nuevo método para obtener información de fuentes occidentales. Los hackers vulneran routers populares, modifican la configuración de DNS, lo que les permite interceptar contraseñas, claves digitales y redirigir a los usuarios a sitios fraudulentos. Los ataques son de carácter masivo. Primero abarcan a una gran audiencia y luego se enfocan en aquellos cuyos datos son valiosos para la inteligencia, como empleados gubernamentales, organizaciones logísticas y de defensa. El objetivo de la operación es obtener información secreta, realizar espionaje y desestabilizar sistemas críticos. Según la publicación del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania en Telegram. Rusia no siempre responde a la presión de los países europeos. Así, Putin ignoró la amenaza del primer ministro británico Keir Starmer de confiscar los petroleros rusos sancionados, Universal y Enigma, que se encuentran en aguas británicas. Además, el dictador del Kremlin envió un buque de guerra para escoltar a los barcos. Los expertos señalan que Putin no le teme a Europa. Putin desprecia a Europa. Putin no le teme a Europa. Desafortunadamente, le teme a Estados Unidos. Trump le resulta interesante, ya que ve las contradicciones que surgen entre Estados Unidos y Europa durante la presidencia de Trump. Putin tiene muchas esperanzas en una división del mundo occidental bajo Trump. En Europa comprenden el deseo de Rusia de destruir la cohesión de Occidente. Y mientras en el Kremlin insisten en que Rusia no representa una amenaza para ningún país del mundo, en Francia señalan que una posible guerra con la Federación Rusa se está convirtiendo en una prioridad para la planificación de la defensa nacional. Una guerra a gran escala con Rusia sigue siendo mi principal preocupación en cuanto a la preparación de las Fuerzas Armadas. Nos encontramos en un periodo peligroso, existe una amenaza rusa constante para nuestro continente. Los ucranianos han resistido heroicamente durante más de 4 años. No debemos sembrar el pánico, sino simplemente aumentar la concienciación, ya que necesitamos estas inversiones en defensa. Por su parte, Alemania también está reforzando su componente de defensa. En el Bundestag proponen introducir ejercicios militares obligatorios para los reservistas, con el fin de ampliar las capacidades de su ejército. Los estados bálticos también están preocupados por las acciones de Rusia. Por ejemplo, Lituania está trasladando sus reservas estratégicas más lejos de la frontera con Bielorrusia, teniendo en cuenta los riesgos de una posible escalada y sabotaje.
Los expertos señalan que Europa ya no solo identifica amenazas, sino que está reestructurando su sistema de seguridad, reforzando sus ejércitos, cambiando enfoques y preparándose para una confrontación prolongada, con el objetivo de repeler para siempre al país agresor. ¿Qué opinan de esto? Comenten abajo, denle like y manténganse al tanto. Sigan con nosotros, lo que viene se pone interesante.